Dentro de la voluntad de Dios está la libertad hacia, hacia sus hijos. Y esto es algo que nosotros no podemos negar. Esto es algo que está ahí y que Dios lo hizo así. Dios dio libertad plena a sus hijos. Yo creo que esto nos va a llevar nosotros a un punto interesante. Las cosas malas ocurren. ¿Es responsable? ¿Dios o el ser humano a quien Dios le dio libertad? Este otro detalle. Y ese libre albedrío que Dios nos da, eso es lo que nos da la capacidad a nosotros de amar, porque podemos elegir qué queremos hacer. Así que esas cositas, yo creo que son buenas colocarlas y tener eso en mente al ver el tema. Sí, el asunto también puede ser peligroso en la interpretación, porque, por ejemplo, hay gente que se basa ese tipo de ideas en que la Biblia dice, por ejemplo, que todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Obviamente, el contexto de esa declaración no necesariamente tiene que ver con las desgracias que pasan en la vida, pero así se ha entendido, mucha gente ha entendido eso. El problema de eso está en que realmente, por ejemplo, la muerte, las enfermedades, son un mal que, a mi entender, es un mal demasiado grave. O sea, nosotros no tenemos como raza caída, nosotros no tenemos nada que hacer que sea tan grave como para que amerite eso. ¿Por qué te digo eso? Porque mucha gente ha pensado, de acuerdo a las tradiciones, por ejemplo, que es como si hubiera una lista de pecados con una columna al lado de consecuencias que le corresponden a cada pecado. O sea, a ti te pasa esto porque hiciste esto, te pasa esto porque hiciste aquello. Y entonces una tercera columna con una penitencia para cada una de ellas. O sea, algo que tú tienes que hacer para entonces librarte. Para salir de ahí. Eso no funciona así, porque realmente, por ejemplo, la humanidad, nosotros, cada uno de nosotros al nacer, no elegimos ser pecadores. Simplemente pecamos en la caída original. Entonces, ¿cómo es posible que Dios tenga ideada una consecuencia para algo que tú no elegiste en principio? No elegiste hacer. O sea, realmente me parece que no sería justo pensarlo de esa manera, pero yo creo que el problema grande en esa forma de pensar es el hecho de que la voluntad de Dios ha sido entendida así. O sea, hay pasajes, por ejemplo, que hay pasajes que hablando de la soberanía de Dios, entonces mucha gente los ha torcido, los ha interpretado para responsabilizarlos a él, por ejemplo, del mal moral o de las consecuencias del pecado, porque no se entiende tampoco bien en qué consiste la ira de Dios o hacia qué está dirigida la ira de Dios. Por ejemplo, Isaías 45:7 dice, yo creo el mal y hago la adversidad, yo hago la paz, yo Jehová hago todo esto. Entonces, pasajes como eso, lo que él realmente lo que está haciendo es declararse como rey soberano del universo. Él lo que está diciendo es que el mal existe, está ahí, pero mi poder está por encima de eso, como quiera. Exactamente. Entonces, pero al ver ideas como esta, la gente puede llegar a entender eso porque no hay quizás una comprensión correcta de cómo funciona la voluntad de Dios. Por ejemplo, yo me imagino que tú sabes eso y quizás tú pudieras argumentar un poquito. Se habla de que hay al menos 3 maneras de cómo la voluntad de Dios se manifiesta. O sea, se habla de una voluntad soberana, se habla de una voluntad permisiva y se habla también de una voluntad, algunos han llamado así, voluntad perfecta de Dios. ¿Cómo uno puede entender esto mejor? ¿Cómo uno puede poner eso en la perspectiva correcta? Yo creo que ver las historias bíblicas y entender cómo Dios obró a través de las historias bíblicas, uno puede entender la manera cómo Dios trabaja y cómo es su voluntad. Por ejemplo, hablábamos esta tarde, si nosotros pensamos en lo que pasó con Job, Dios permite que a Job le lleguen calamidades. Y quisiera hacer un puntito ahí antes de seguir en eso. Otra de las cosas que tenemos que tener en mente al momento de ver el tema, Pastor Emil, es que así como hay un Dios bueno, también hay un enemigo malo. Y hay fuerzas espirituales que están por encima de la humanidad y eso incide en la humanidad. Entonces, ahí está el caso de Job. ¿Dónde estaba la razón para que Job tuviese ese tipo de cosas que pasó? Sencillamente, había un conflicto por detrás de lo que estaba pasando con Job
Y entonces Dios permitió que estas cosas ocurrieran a fin de él demostrar y que se viese lo que él era. Porque esa es la libertad que Dios da. El enemigo le dice a Dios, mira Dios, Job no te sirve de balde, él está contigo porque él tiene beneficios. Pero ahí se pudo ver esa libertad de Job y cómo esa voluntad de Dios se mostró de manera interesante en la vida de Job. No, antes que continúe, un detallito simple que quería mencionar, que Satanás se acerca con la intención, la Biblia lo que dice es que Dios se lo permite. Dios se lo permite. Job recibe la prueba, pero el hecho de que sea Dios quien le dé el permiso a Satanás es lo que realmente implica también que Job seguía estando en manos de Dios a pesar de que iba a ser probado. Es decir, o sea, el hecho de que Dios tiene que aprobar el asunto, lo que nos garantiza a nosotros es que al pasar por la prueba, a pesar de estar en esa dificultad, él seguía en las manos de Dios. No era que Dios lo había abandonado y lo había dejado a la suerte de Satanás, sino que le permitió, como siempre hace, para al final ser glorificado a través de la prueba que Job experimentó. Y fíjate, ahí está el punto interesante. Todo pasa con el permiso de Dios y el texto explica que Satanás tocó sus bienes, tocó esto, pero Dios le dijo, pero tú no puedes tocar su vida. Y digo, mira, yo voy a tocarle, pero la salud, pero no su vida. O sea, Dios sigue en control. Y en todo el relato está el debate de que la voluntad de Dios está cumpliendo en ti de esa manera por lo que tú has hecho, por lo que tú hiciste, por cómo tú eres. Pero al final, Job lo que entiende es otra cosa muy distinta. Y esa famosa exclamación de hoy te da conocido, ahora mis ojos te ven, muestra que la voluntad de Dios al final es una voluntad que no falla. Lo que Dios permite, cuando el ser humano decide confiar, entonces Dios, y dice que fue, bueno, al doble de lo que era. Entonces, con eso uno puede ver cómo Dios siempre lo hace. Ahora, es interesante que en la omnisciencia de Dios, Él no siempre libra del dolor a los seres humanos. Y esto pudiese ser algo a veces que uno no lo entiende. Pero la Biblia misma no está ajena al sufrimiento humano. En la Biblia misma no oculta el sufrimiento humano. Pero es interesante saber cómo David, en el Salmo 34, luego de estar siendo perseguido por Saúl, sin hacer ningún mal, luego de estar buscando refugio ante los filisteos, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Entonces uno dice, pero ¿cómo es posible que tú vas a bendecir a Jehová cuando tú no estás? No, pero David, que conocía a Dios, él sabía que Dios estaba teniendo un proceso y que su voluntad es perfecta, no va a fallar. ¿Dónde está la clave? Si pudiésemos puntualizar algo, hay que conocer a Dios por experiencia para poder disfrutar de su voluntad perfecta. Cuando no conocemos a Dios por experiencia, entonces nos vamos a preocupar de más por cosas sencillas. Claro, en el caso de David era algo muy difícil, era la vida o la muerte, pero David sabía que Dios estaba ahí. Pero ahora esto no es utópico, tampoco que vamos a decir, pues no es utópico. David tenía un problema. Claro. Y el resto del Salmo, David lo dice, mira, Dios mío, clamé, ayúdame, me persiguen. Pero ahí está la manera como esa voluntad de Dios se glorifica en David. Y a pesar de todo, él pudo continuar. Tú mencionaste ahí un detalle al comenzar ese comentario, y es el hecho de cómo la Biblia no obvia, no esconde el hecho de que las dificultades son parte de la vida. De hecho, todo lo contrario, la Biblia afirma eso. Por ejemplo, el Salmo 46 nos dice a nosotros que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Nuestro pronto auxilio, ¿en qué? En las tribulaciones, asegurando así que las tribulaciones son parte de esta vida. En otra ocasión también el mismo Jesucristo se lo dijo a los discípulos, que en el mundo tendrían aflicción, pero que confíen porque Él habría vencido al mundo. Los jóvenes hebreos en Daniel capítulo 3, como nos comentamos anteriormente, ellos deciden ser fieles a Dios y eso les cuesta ser echados en un horno de fuego. Y Dios ve su fidelidad y en su omnipotencia Dios podía decir, bueno, ellos me fueron fieles, yo no voy a permitir que los echen. No va a permitir, pero esto no fue lo que pasó. Lo que ocurrió fue que ellos fueron echados y Dios estuvo con ellos en el fuego, en el medio de la prueba. Porque Él en su soberanía tiene propósitos para su gloria al final que nosotros no podemos entender. Eso
ese concepto, por ejemplo, en psicología, mucha gente lo ha llamado en inglés hindsight bias, es el prejuicio de retrospectiva, que eso es lo que nos pasa también a nosotros constantemente. Por ejemplo, tú sales a comprar algo a una tienda y no encuentras parqueo, encuentras el parqueo lejísimo. Entonces tú te tienes que parquear allá donde encuentras lejísimo, que tienes que caminar muchísimo para llegar a la tienda. Y eso te incomoda. Oye, no encontré parqueo, esto sí está lleno de gente. Pero entonces tú bajándote del carro, no da ni 3 pasos y te encuentras un billete de 2,000 pesos o un billete de $100. Ahí se fue el problema. Todo se acabó. Ahí ya no te importa que te parqueaste lejos, ahí no te importa ya que la tienda está llena, ahí no pasa nada. Porque nosotros no entendemos las cosas hasta después que pasan. Hasta después de. ¿A cuánta gente no le ha pasado que, yo no pude ir a tal sitio, me molesta en ese momento, pero después pasó un accidente por allá, Dios me libró de eso? El asunto es ese, que Dios no quiere que nosotros tengamos una fe tan débil que entienda las cosas simplemente después. Sino que nuestra fe sea tan fuerte y tan convencida que lo entienda antes y lo entienda durante y lo entienda después para su honra y su gloria. Así que Dios, al contrario, la palabra nos enseña que sí, que esas cosas son parte de la vida, porque ese es otro punto que tenía aquí para que habláramos. Nosotros necesitamos reaccionar. El ser humano necesita reaccionar y reconocer que vivimos en un mundo caído, en un mundo dañado, en un mundo del cual el pecado es parte, y todas esas catástrofes como producto, ¿verdad?, o resultado ulterior del pecado, también son parte. Entonces, nosotros al contrario, las cosas que deberían sorprendernos son las buenas, porque nosotros naturalmente, por el pecado, somos malos, y Cristo es el único que hace que esa realidad cambie en nosotros, pero seguimos en el mundo, el cual todas esas cosas son propias. Fíjate que es interesante, 2 cosas. Número 1, el hecho de que nosotros vemos las cosas después que pasen. Vuelvo un poquito atrás con lo que mencionabas. Vuelvo a la historia de Daniel. Si uno se fija en la conversación entre los 3 jóvenes hebreos y Nabucodonosor, siempre que el rey hablaba en un presente. Mira, aquí los voy a echar, esto, aquello. Pero los jóvenes podían ver un futuro más allá de lo que Dios podía hacer. Mira, el Dios nos va a librar. Y aunque Él no nos libre, nosotros no vamos a adorar, porque esa es la mente que confía en la voluntad de Dios. Así. Pero vuelvo a repetir esto, para mí es muy importante. Ellos conocían a ese Dios por experiencia. Y ese conocimiento de Dios los hizo confiar antes de la prueba y durante la prueba, y Dios se glorifica. Esto es maravilloso. Ahora, siguiendo la línea de pensamiento, estamos en un mundo de pecado. Esto, pues, escapa a nuestro poder. Nosotros no podemos hacer nada para arreglar eso. Eso está muy por encima de nosotros y empezó mucho antes de que existiésemos. Y la Biblia es clara presentando cómo el mundo entró en pecado, como un ser celestial conocido como Lucifer, pues se rebela contra Dios y luego llega a la tierra y entra el pecado a la tierra. Y como consecuencia de la desobediencia, el mundo entonces se enfrenta a un problema que nosotros llamamos pecado y muerte. El pecado o la maldad trae la muerte. Entonces, este detallito nos pone a pensar en el choque que existe entre la fricción que existe entre un Dios que creó todo bueno, que Génesis dice fue bueno en gran manera, pero un enemigo que vino a dañar, que ha venido a quitar. Y ahí entonces vamos a ver de dónde surgen esas crisis, de dónde surgen esos problemas. El mundo está en esa condición. Y es triste decirlo, sin ser pesimistas, no es perfecto el mundo. Claro. Van a haber dificultades. De paso, me gusta mucho lo que dice Hermes Tavera en un libro que él escribió acerca del 2012 y el calendario maya. Él dice que cuando tenemos problemas, el ser humano siempre quiere respuestas. Pero dice, aún la Biblia, dice él, no es una respuesta al problema del dolor y del sufrimiento que vivimos aquí. La Biblia lo que presenta es a un Dios de amor que sí tiene la capacidad para liberarnos. Y ese es el Dios de amor. Sí, así es. Al final, Dios es tan bueno. Yo digo que Dios es tan bueno que a pesar de Él no ser el responsable del mal moral ni de todas las desgracias que pasan en el mundo como producto del pecado,
A pesar de él no ser el causante, él se ha empeñado en proponer una solución. Él se ha empeñado en que nosotros tengamos una salida. Realmente, él no lo causó. Yo pensándolo como piensa uno. Él no es el responsable, pero a pesar de no ser el responsable, le ofrece a la humanidad una salida a esta realidad, que es el plan de redención que entró en ejecución desde que el ser humano cayó, desde antes. Yo pienso mucho en eso y siempre hago énfasis en eso, porque un día reflexionaba mientras escribía un mensaje que iba a dar, que al final hay gente que se puede quejar, por ejemplo, porque ante nuestros ojos hay cosas que moralmente lucen bien, pero nosotros no podemos olvidar que si en nosotros se manifiesta cualquier tipo de cosa buena, la única razón para eso es que la gracia y la misericordia de Dios estén detrás. Es decir, Seguro. que sean la gracia y la misericordia de Dios que produzcan en nosotros cualquier bien que se manifieste. Esa es la única razón. Nosotros no podemos llegar a pensar, nosotros no podemos llegar a creernos que cualquier fruto del Espíritu, cualquier actitud o cualquier comportamiento positivo que se desarrolle en nosotros, lo desarrollamos nosotros mismos, porque nos estaremos engañando. En nosotros mismos no está la capacidad, pero sí Dios lo hace posible. Él es el que hace todo posible. Nosotros no debemos olvidar eso para que recordemos que no existen tales injusticias. No existe, eso no es verdad, que hay gente buena que le pasan cosas malas. Eso no es verdad. Al final hay gente mala que le pasan cosas buenas. Eso es lo que hay. Hay gente mala que le pasan cosas buenas y hay gente mala que le pasan cosas malas. Porque estamos en un mundo que es como malo. Pero no debemos llamarnos a engaño. Por eso la palabra de Dios nos dice que debemos acercarnos a Dios cada día en arrepentimiento y fe. De que si uno se dedicara a ver el pecado de manera puntual, simplemente las cosas que uno comete, que uno hace, y uno no ve el pecado como lo que realmente es en esencia, como el pecado que originalmente crea nuestra condición, entonces nosotros vamos a caer en ese engaño, vamos a estar buscando qué yo hice para esto, qué yo hice para aquello. No, yo no creo que se trate de eso. Al final, todo lo que nosotros estamos viendo ocurrir en el mundo son cosas propias de la naturaleza que reina en él, que es el pecado. Y entonces, no deberíamos entonces, aunque nos duele, porque es algo para lo que no estamos preparados, para lo que no fuimos creados, aunque eso nos duele, no deberíamos considerarlo como injusticias cuando se nos muere un ser querido, cuando nos llega una enfermedad, qué sé yo, de muerte catastrófica, cuando ocurren estos desastres naturales. Nosotros deberíamos simplemente ver que las estamos viendo, las estamos presenciando, porque todavía la gracia de Dios sostiene este mundo, todavía la gracia de Dios nos sostiene a pesar de eso. Y Él ha sido tan bueno que nos da una oportunidad de nosotros poder aspirar o fijar nuestra vista en algo más allá de eso, en algo posterior a eso, porque Él nos hace vivir a nosotros con la esperanza de que aunque estas cosas pasen, Él ha propuesto un plan de salvación, un plan de redención, para que esta no sea al final el destino de todos nosotros. Él tiene un destino mejor preparado a opción de todos nosotros, que como te mencioné, debemos venir a Él constantemente, cada día en arrepentimiento y fe. Y ese arrepentimiento no se trata de algo, de un hecho puntual. Ese arrepentimiento se trata de un rechazo al pecado como condición que nosotros debemos tener. Fíjate que hay algo interesante que tú mencionas, y es que Dios, en su misericordia, crea un plan para rescatar la humanidad que cayó. Si yo preguntase, ¿es justo que nosotros tengamos que vivir en un mundo tan malo como consecuencia de que Adán y Eva pecaron? La respuesta es sencilla: no es justo. Y esta tarde yo conversaba con alguien estudiando la palabra de Dios, y cuando le hacía la pregunta me decía, no es justo. Yo no estaba ahí cuando ellos pecaron. ¿Por qué yo tengo que sufrir en este mundo estas consecuencias que yo no las provoqué? Esto sería injusto, y sería algo completamente injusto si Dios no hubiese intervenido en la humanidad. Es cierto que no es justo para nosotros, que estamos viviendo muchos años, miles de años después que Adán y Eva pecaron, seguir sufriendo consecuencias por ese pecado. Pero es interesante que el Dios del cielo creó un plan. Y no solo que creó un plan. Dios no solo crea un plan. Lo que hace Dios es más grande. Dios se hace responsable
del pecado humano. Dios decide cargar con el pecado humano. Y esto es lo que me hace ver a mí la grandeza maravillosa de Dios. O sea, Dios no es simplemente que Él quiere salvar al ser humano o simplemente no. Dios dijo, mira, yo voy a salvar al ser humano, pero lo que yo voy a hacer más que todo es hacerme responsable. Y por eso es que Cristo viene a esta tierra. Escúchame bien, amigo que me estás escuchando. No es sencillamente que Cristo vino a morir. Cristo lo que hace es encarnar en sí el dolor y el sufrimiento. Cristo no vino a explicar el sufrimiento. Él no vino a explicar por qué los niños mueren en el vientre. No vino a explicar por qué la madre es abandonada por el esposo. Él no explicó el sufrimiento. Él lo asumió. O sea, Cristo asumió lo que es sufrir. Cristo asumió lo que es llorar. Y eso Él lo vio en carne propia. Por eso se hizo hombre. No había otra manera en cómo Dios empatizar con la humanidad sufriente si Cristo no se encarna. Y la pregunta, ¿dónde estaba Dios cuando, por ejemplo, las Torres Gemelas? ¿Dónde estaba Dios cuando se está muriendo esto? ¿Dónde está Dios? Bueno, ¿por qué a mí? En el mismo lugar donde Él estaba cuando Cristo estaba en la cruz muriendo por la humanidad. En el mismo lugar donde Él ha estado cuando Cristo se hizo hombre y vivió en esta tierra. O sea, Él está en el mismo lugar. Y eso es lo que me da a mí entender de que Dios está interesado en que la raza humana tenga un mejor futuro. Ahora, yo te puedo decir algo interesante. Tomando el tema que está en el tapete del coronavirus, han habido especulaciones muchísimas de que Dios está mandando juicio a la tierra, de que Dios está destruyendo el mundo, de que esto es consecuencia de aquello, lo otro. Bueno, muchas cosas se pueden decir, pero cuando uno rastrea en la Biblia el tema de las plagas, las pestilencias, las pestes, tanto en el Antiguo Testamento, que usa el vocablo de ver, y el loimoi del griego del Nuevo Testamento, nos damos cuenta que nunca Dios envía una plaga para juzgar, sino que las plagas llegan como consecuencia de lo que el ser humano ha hecho. O sea, eso ha pasado en toda la Biblia, pasa eso, y lo vemos en Israel, Levíticos 26, Jeremías 21, Ezequiel 7. Esas plagas, esas cosas llegan porque el ser humano se empeña en desobedecer a Dios, en rebelarse, y eso llega. También ocurría cuando un reino invadía a otro reino, lo cercaba con los ejércitos, y claro, venía hambre porque no había comercio, con el tiempo las enfermedades, por la inanición de la gente, etcétera. Pero nunca aparece como que Dios está dando un juicio. Sí, obviamente. Por el contrario, los profetas del Antiguo Testamento y los evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, presentan que cuando Dios vaya a revelar sobre el mundo su ira, será con las potencias de los cielos. Dios va a revelar su poder de esa manera. ¿Sabes? De forma que tenemos que tener eso bien claro y no especular esas cosas que pueden llevarnos a malinterpretar a Dios y creer, como estamos diciendo, que Dios es un tirano, que Dios lo que está haciendo es acabando con la humanidad, que no le interesan las cosas. Nada que ver. Sí, de hecho, históricamente, mucha gente ha establecido hasta diferencias incluso entre el Dios que presenta el Antiguo Testamento y el Dios que presenta el Nuevo. Sí, por la manera como se vivía en el Antiguo Testamento y esas manifestaciones. Pero como tú bien mencionas, hay muchas otras razones que provocaban esto, incluso en ocasiones hasta razones sanitarias provocaban estas grandes enfermedades. Y sobre todo, es bueno que tú señalas que llegaban, esas pestilencias llegaban, porque nosotros... ¿cómo te explico? La humanidad hay cosas que hacía, que provocaban que estas cosas ocurrieran, pero no sería tampoco justo, de acuerdo a lo que la Biblia enseña, pensar que estas cosas eran orquestadas por Dios, que Él venía y soltaba una plaga en la tierra. No. Obviamente, hay cosas que nosotros hacemos que tienen consecuencias que no se pueden evitar. Eso es como el hombre que se tira de un edificio. El hombre que se tira de un edificio de 20 pisos, cuando vaya llegando al quinto piso, que si él viene y piensa, ay, no, yo no quería, me arrepiento, se le va a impedir la caída. Ya lo hizo. Cae como quiera.
porque lo que él decidió al final, pues obviamente conlleva esa consecuencia, pero no sería totalmente justo y mucho menos bíblico tampoco sería pensar que Dios ha orquestado este tipo de cosas. Lamentablemente, el pecado puede provocar eso y mucho más en términos negativos. Y no podemos enfocarnos solamente en esos resultados secundarios sin olvidarnos o en esa causa secundaria, sin olvidarnos de la causa primaria, que es el pecado originalmente. Si nosotros nos concentráramos en esa, que es la que realmente importa, entonces nosotros podríamos recibir sanidad espiritual, liberación espiritual, porque el problema principal le estaremos poniendo atención. Así que qué bueno que ese punto queda claro para entonces hablar, ¿verdad? Conversar más acerca, ya casi terminando, de este aspecto de que entonces, ok, estos desastres ocurren, ya sabemos que Dios no los provoca, pero entonces estamos hablando de que Dios es soberano. Estamos hablando de que hay cualidades que lo distinguen. Por ejemplo, Él es soberano, Él es todopoderoso, Él es providente. ¿Cómo nosotros podemos asociar estas cualidades que son exclusivas de Dios a nuestra realidad? ¿Cómo nosotros podemos entender eso a la luz de nuestra realidad? Yo, por ejemplo, entiendo que Dios en su soberanía, en su omnisapiencia, estas cosas no lo toman por sorpresa. Y al final, como dice Primera de Pedro, Él nos permite que nosotros seamos afligidos en algunas de estas cosas para que éstas resulten en alabanza, honra, gloria y honor de Jesucristo. ¿Cómo opera eso entonces? ¿Cómo nosotros podemos relacionar esa soberanía, esa providencia, esa omnisapiencia, esa omnipotencia de Dios con las cosas que la humanidad está viviendo hoy en día? Lo primero que yo puedo decir, volviendo a los puntos básicos que pusimos, es que Dios nos da libertad de elegir lo que queremos hacer. O sea, Dios es soberano, pero Él me da libertad a mí de elegir lo que yo quiero hacer. Ahora bien, Dios es tan grande que Él sabe del dolor y el sufrimiento llevarnos a nosotros a un nivel mayor. Y a través de estas cosas que pasamos es cuando nosotros podemos llegar a un nivel mayor. Hace unos minutos, yo compartí un sermón en Facebook donde yo contaba la historia, Pastor Emil, de cómo esos momentos que yo viví de ansiedad y muchas cosas por diferentes motivos, me ayudaron a mí a levantarme de una manera que no hubiese ocurrido si no pasa eso. ¿Dónde estaba el problema real de eso? ¿Era Dios provocándome la ansiedad a mí? Y no estaba haciendo las cosas correctas, estaba desenfocado y eso empezó a ocurrir. Una vez eso ocurre, como a Dios no le toma por sorpresa, Dios entonces toma eso para llevarme a un nivel mayor. Y ahora esto que he pasado me sirve a mí para yo sobrepasar los momentos que llegan, pero también para yo ayudar a otros a que puedan sobrepasar esos momentos. Es ahí cuando yo puedo ver que esa soberanía de Dios está por encima. Mientras yo estaba en el proceso, yo no podía entender lo que estaba pasando. Pero de una manera u otra, la gracia de Dios me ayudó a confiar y a seguir ahí. Llegó un momento en que cuando todo se cumple, Dios entonces te da la luz y tú empiezas a brillar. Y uno puede ver eso en la Biblia, pero más que en la Biblia, uno lo puede ver en la historia de los seres humanos. Después de una gran caída, después de un momento difícil, llega un momento cuando tú te levantas y yo solamente puedo ver la mano de Dios sacando de la crisis algo grande. Así es. Es lo que está pasando ahora también y lo podemos aplicar en medio de esta crisis. Estoy viendo mucha gente que está pensando en su vida y está cambiando de rumbo. Tú estás viendo muchas personas que estaban con mucho egoísmo, viendo las cosas diferentes, porque Dios, como Él ama a la humanidad, como Él sabe lo que está pasando, Él va a orquestar todo con el deseo de que el ser humano se salve, que el ser humano reconozca, que el ser humano encuentre a Dios y tenga paz. Hay otro punto importante en eso que tú mencionas que tiene que ver con la soberanía de Dios. Es el hecho de que no podemos olvidar de que Dios tiene la capacidad de ver nuestro futuro, de ver nuestro final ahora en el presente. Nosotros no tenemos esa capacidad, pero Dios sí la tiene.
Es decir, eso es lo que, pero por eso es que Él nos llama a que nosotros pongamos nuestros ojos en Jesús, porque Él es el autor de nuestra fe. La fe es lo que sostiene a uno en este camino, a pesar de esas dificultades. Porque, por ejemplo, imagínate que tú entraras a una universidad a estudiar una carrera universitaria y que el mismo día que tú entraras, ese mismo día te entregaran el diploma. Tú no vas a recibir los beneficios de eso. Tú vas a recibir un resultado, un papel. Pero tú llegaste a esa carrera y tú no tienes idea de todo lo que te van a aportar a ti, las experiencias, las clases, las relaciones, que son al final lo que tú necesitas para tú desempeñarte en eso que tú quieres estudiar. Eso es solamente una manera que yo quisiera ilustrar, usar para ilustrar lo que nos pasa en la vida. Dios en su soberanía ve nuestro futuro desde antes. Nosotros eso no podemos hacerlo. Y es, es en eso que Él se glorifica. Solo Él, en el momento que nos ocurren las cosas, quizás solo Él puede entenderlo. Ahora viene el detalle. Nosotros no necesitamos entender lo que Dios va a hacer. Nosotros no necesitamos cuál es el propósito o cuál es la gloria que Él recibirá a través de lo que nos va a pasar. Nosotros no necesitamos saberlo. Nosotros debemos solamente confiar en Él y creer que nuestra vida en sus manos, al pasar por todo esto, terminará en algo mejor. Eso no es lo más fácil. No es lo más fácil. No es lo más fácil, pero es la única manera. Lo único que puede sostenernos en esta vida es la fe, porque nosotros creamos en Él o no creamos en Él, las cosas de esta vida nos van a golpear. Van a golpearlo, exactamente. Entonces, si como quiera yo tengo que pasar por estas cosas, yo prefiero pasarlas confiando en que Dios va a hacer algo al final. Y también debo recordar que yo existo y yo vivo no para mí, sino para su gloria. Cuando uno tiene claro que uno vive para su gloria, uno no se enfoca tanto en lo que uno puede sufrir, porque uno jamás va a sufrir lo que Él sufrió. Uno no puede ver las cosas de un momento en el mismo plano en el que está un Dios que es eterno. Exactamente. De ahí entonces, esa es una de las maneras como yo entiendo que podemos eso quiere decir esta soberanía de Dios. No es su deseo, no es lo que Dios quiere para nosotros, pero Él es tan bueno que a pesar de que no es el responsable de esas cosas, Él las utiliza para glorificarse y obviamente si Él se glorifica en nuestras vidas, lo más beneficiado al final también seremos nosotros. Claro. Eso quiere decir que yo necesito cambiar mi pregunta. No preguntarle por qué a Dios, sino para qué esto ha pasado. Porque no siempre vamos a tener el porqué de las cosas. A veces los porqués no van a llegar en 1, 2 años, 10 y tal vez no lleguen nunca. Pero sí vamos a entender, si nosotros podemos comprender el para qué ha pasado esto, yo voy a ser beneficiado cuando yo pueda crecer. Y aquí hay un punto importante, y lo hemos dicho varias veces, pero lo repito. No nos vamos a escapar de los dolores en este mundo. Eso es un imperativo, eso es inminente. Usted no se va a escapar del dolor. Recuérdate que la barca le azotó el viento y las olas y la tormenta. Jesús es la barca. O sea, aún en este mundo van a llegar esos dolores. Jesús lo dijo, van a tener aflicciones. Pero yo tengo que aprender a enfrentar esas aflicciones. ¿Cómo yo estoy enfrentando la crisis? Cuando llega la crisis, ¿qué cara yo le pongo? El famoso gallo, si te dan limonada, si te dan limón, pues haz limonada con él. Yo tengo que aprender a enfrentar el dolor, porque no voy a escaparme del dolor. Vamos a perder un ser querido, tristemente. Ahora tenemos una pandemia en el mundo. Yo voy a perder el trabajo, voy a enfermarme. Este mundo no es perfecto. Entonces, si yo tengo un conocimiento de Dios, yo voy a ser como Daniel. Yo voy a ser como Job. Jehová dio y quitó, sea el bendito. En el momento del foso de los leones, de Daniel capítulo 6, él sencillamente confió en Dios. Fue lo único que hizo, confiar y dejar, porque Dios Él está en la crisis también. Y ahí está la grandeza. No podemos pensar que cuando está bien está Dios, pero cuando está mal Él se fue. No, Él sigue ahí. Solo que Él tiene el control. Yo tengo que confiar. Y eso que tú acabas de mencionar es muy, en cuanto a nuestra creencia, es un poquito peligroso, porque pensar que cuando todo está bien es porque Dios está y cuando la cosa está mal es que Él no está, es muy peligroso en cuanto a interpretación, porque eso terminaría como poniendo a Dios en la guerra espiritual en igualdad de condiciones con Satanás, cosa que no es así.
Nosotros creemos en que Dios es soberano, en que Dios es vencedor en esa guerra y que entonces de ninguna manera Satanás tiene la manera de igualarse a él en ese conflicto. No podemos pensar eso. Esa ilustración, esa historia de la barca, me gusta esa ilustración mucho, porque por ejemplo, la tormenta, ellos están en la barca con Jesús ahí, pero la tormenta no se forma adentro. Es decir, la tormenta viene y entonces Jesucristo resuelve el problema porque Él estaba ahí. Es decir, la vida, al final, en la vida, la paz, la tranquilidad, para que continúes, la paz y la tranquilidad no dependen de que no haya tormentas. Depende de que Jesús esté ahí. Exactamente. Depende de que nosotros estemos con Dios, de que Dios esté con nosotros. Eso es lo que da paz. Eso de que no haya tormentas no puede depender porque Él mismo nos garantizó que siempre estarán ahí. Así que depende de que nosotros confiemos, de que nuestra fe esté basada en Él, no en las cosas, no en el barco, por ejemplo, usando ese exactamente. No en el barco, no en el crucero, sino en el Dios que está ahí con nosotros. Exactamente. Ahí, eso es lo único que garantiza la paz, porque hay un pastor norteamericano que yo leí hace poco un libro del pastor que se llama C.J. Mahaney. Mira lo que él dice. Y yo meditaba en esto con mi esposa también. El otro día yo le decía, mi amor, mira, a veces uno se siente como que la gente es hipócrita cuando uno la saluda. El famoso, hey, ¿cómo tú estás? ¿Todo bien? ¿Cómo tú estás? ¿Todo bien? Y la gente siempre responde que está bien. Eso no es hipócrita. Al contrario, para mí, esa es la respuesta más sincera que nosotros podamos dar siempre. Decir siempre que estamos bien. Porque como decía ese pastor que te mencioné, que se llama C.J. Mahaney, él dice, yo no sé lo que me espera en el mañana. Lo único que yo sé es que puedo estar seguro de que por la gracia de Dios estaré mejor de lo que merezco. Wow. Eso es lo que hace la diferencia. Cuando uno entiende que la gracia de Dios nos sostiene, que es suficiente y que nosotros, ese bien que tanto queremos, realmente por nosotros mismos no lo merecemos. No lo merecemos. Sino que es un don, es una dádiva que Dios nos da. Cuando nosotros entendemos que no es un sueldo que nosotros estamos cobrando porque trabajamos, sino que es algo que Dios nos otorga por su amor, entonces uno entiende mejor estos aspectos y todas las pruebas que la vida nos presenta, porque al final son pruebas. Y como la Biblia enseña que son las pruebas, especialmente en el Nuevo Testamento, la prueba tiene muchos objetivos, muchos propósitos. Por ejemplo, la palabra purosis, que es la que aparece en Primera de Pedro, era una expresión que se utilizaba cuando se trataba de los metales. Es decir, se prueba un metal para probar su autenticidad. Dios también está probando la autenticidad de nuestra fe. Y nosotros, como tú mencionabas, nuestras actitudes, nuestras reacciones ante las cosas que la vida nos presenta no glorifican a Dios. Entonces eso habla de una fe que no es genuina, que no es auténtica. Y Dios está tratando de hacer que esa fe sea cada vez más pura, sea cada vez más auténtica. Amén. Y eso solamente se logra a través de estas pruebas. Además, también, eso no es algo de lo que uno se alegre, pero el dolor y el sufrimiento, además de que son parte de la vida, son un canal que Dios utiliza para hablarle a la humanidad. Eso es real. Mira, pastor, el pastor Miguel Núñez en estos días citó algo un poquito osado, una cita un poquito radical, pero yo al final estoy de acuerdo con ella. Porque él citaba a un pastor canadiense que decía, miren, si todo esto pasa, hablando de la situación mundial actual, si todo esto pasa y el mundo vuelve a su normalidad, si el mundo se alivia sin arrepentimiento, sin más consagración, sin oración, habremos perdido una oportunidad histórica. ¿Y qué más tendrá que hacer Dios para seguir llamándonos? Wow. Porque al final, como dijo C.S. Lewis, el dolor es el megáfono de Dios. Dios continúa llamando a la humanidad y Él nos llama de muchas maneras. A veces nos llama de formas agradables, pero cuando quizás el ser humano no hace suficiente caso, Dios también usa el dolor para llamarlo. Y al final, al pasar esta o cualquier otra crisis de la vida, mucha gente resultará acercándose más a Dios. Dios definitivamente permitirá en nuestras vidas cosas que nosotros no podamos manejar, no podamos sostener, precisamente para que reconozcamos que lo necesitamos. Precisamente para que reconozcamos que dependemos de Él. Amén. Y todo eso, Él lo tiene en su mente, eso no es fortuito. Él en sus planes maravillosos tiene el objetivo de que nosotros lo busquemos, nos acerquemos a Él, de la forma que sea. Lamentablemente no siempre lo hacemos de la más agradable. Claro, yo creo que esto me hace pensar en que el objetivo final de Dios, el cual es salvarnos, siempre lo cumple, no importa cuál sea lo que yo quiera hacer. Dios siempre quiere cumplir eso en mí.
Y si yo aplico lo que tú mencionas de ese pastor canadiense, citado por el pastor Núñez, a mi vida, es justamente lo que Dios hizo para que yo pueda tomar otro rumbo. Eso nos pasa a todos en algún momento. Dios permite que ciertas cosas ocurran. Muchas veces mis malas decisiones me traen consecuencias para que yo pueda entonces, a través del dolor, llegar. Y como decía la canción de la gran Del Delker, a través del dolor aprendí a confiar en Cristo. Porque eso es lo que hace Dios. Me llega a la mente Sansón. Dios le prometió a Sansón algo maravilloso. Le dio una fuerza increíble. Le dio un don inigualable. Pero él lo mal usó. Y fue en el dolor, cuando él estaba ciego, sin cabellos, esclavo, donde él entonces entendió lo que había hecho y volvió a Dios. Entonces, ¿qué podemos hacer? Será la pregunta final, o que llegando al final, con las crisis, volver a ver el amor de Dios. Y entonces, dejar que la crisis nos lleve más a Dios. Dejar que el dolor nos lleve más a Jesús. Cuando yo puedo conocer más a Dios, aún a través del dolor, entonces mi conocimiento de Dios va a transformar mi vida y Dios va a ser glorificado. Ese es el resultado. Dios es glorificado, Dios es magnificado, yo me acerco más a Dios y la vida puede ser mejor. Es que yo creo que, ¿dónde está Dios? Esa es la pregunta con la cual empezamos. Dios está en el mismo lugar donde siempre ha estado. Él no se ha movido porque Él no varía, Él no cambia, en Él no hay mudanza, no hay sombra de variación. Dios está en el mismo lugar. Yo puedo decir que cuando el hombre pecó en el Génesis, Dios estaba ahí de igual manera como estuvo en la creación. O sea, Dios creó el mundo, estaba ahí, Adán y Eva pecan, Dios está ahí, y ahora Dios interviene, envía a Cristo, y cuando Él muere, lo llevan a la cruz, Dios sigue ahí. Así que en nuestros días, alguien que nos está viendo en estos momentos, te digo, en el momento duro que tú estás pasando, Dios está ahí. Dios no se ha movido, Él no se ha quitado de ahí, Él sigue ahí. Solo levanta un poquito más la mirada y espera lo que Él te va a dar. No cuestiones por qué, sino para qué. Y deja que el proceso que estás viviendo te acerque más a Dios. Es algo, parece simple, no lo ves, pero si yo decido y pongo en mi mente confiar en Dios, aunque no entienda, habrán resultados maravillosos en mi vida. Amén, así es. Me parece muy oportuno y muy correcto el llamado que hace. Yo lo reitero, lo repito, porque lamentablemente, a pesar de que tenemos esa opción de decidir creerle a Dios una vez más, de decidir acercarnos más a Él, lamentablemente también tenemos esa opción porque hay otra. Lamentablemente, el mismo fuego que derrite la cera es el que endurece el ladrillo. Y lamentablemente estos son tiempos también en el que mucha gente, por cuestionar a Dios, su fe terminan alejándose de Dios. Esto no es lo que Dios quiere. En nuestros momentos difíciles, precisamente son difíciles porque son los momentos en los que más necesitamos de Dios. Lo que Dios nos asegura a través de su palabra es que esos son los momentos en los que Él está ahí, cerca de nosotros. Cuando más cerca lo podemos sentir, es cuando más dificultades tenemos. Así que, como bien ha reiterado el pastor Misael, yo también me uno a ese llamado y le invito a usted que, sea esta crisis la que la amenace o cualquiera, de cualquier índole, usted pueda ver en esa circunstancia una oportunidad para volver al Señor, para acercarse a Él, para venir a Él en arrepentimiento y fe, como dice su palabra, y para ver cómo Él le hace a usted crecer en algún aspecto espiritual, cómo Él hace crecer su fe, cómo Él hace crecer su convicción del Dios al que usted le sirve. Dios está más interesado en nuestro bien que lo que nosotros pudiéramos estar de Él. Y definitivamente Dios es tan poderoso y tan bueno a la vez, que aunque nosotros los pecadores cambiamos a Dios por cualquier cosa, Él usa cualquier cosa para hacernos cambiar a nosotros. Amén. Y eso nosotros tenemos la oportunidad de experimentarlo ahora, de ser cambiados por Él, de ser transformados, renovados por Él, de tener un despertar espiritual en el caso de alguno quizás que se haya alejado, que quizás no esté practicando
las cosas que practicaba antes. Esta y todas las circunstancias que pasemos en la vida son oportunidades para nosotros reaccionar y levantar la cabeza y así cual el hijo pródigo, decir que podremos volver, decir que podemos regresar. Amén. Volver a poner nuestra vista, nuestros ojos en Jesús, el único que debe ser el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Gloria a Dios. Yo creo que sí. Creo que ese es un buen final, que todos podamos volver a Dios y no olvidar que Él sigue siendo amor. Aún en la crisis, Él sigue siendo el Dios de amor y que todo está en su control. Nada se le escapa, nada se le ha escapado, tampoco es sorpresa para Él. Y si yo me mantengo firme confiando en Él, voy a ver la luz y la paz. Amén. Bueno, pues vamos a orar para dar por concluida esta intervención y esperamos que sea de bendición para todos aquellos que la han visto o que quizás la vean más adelante de manera diferida, recordando que Dios sigue ahí. Si alguna vez nos hacemos esta pregunta, recordemos que la respuesta no es tan difícil. La respuesta es la misma. La respuesta es la misma que fue cuando Dios te libró. Que seguramente tú estás de pie ahora porque Dios se ha manifestado y se ha glorificado en tu vida anteriormente. Y la que fue la respuesta en ese momento sigue siendo la respuesta para hoy también. Eso puede ser un consejo práctico, Pastor Emil, bien sencillo. Me ha ayudado a mí y me llega a la mente cuando tú mencionas eso. Si ahora mismo estás viviendo un momento difícil, toma un lápiz y un papel y escribe todo lo que hizo Dios contigo en el pasado. Y entonces te darás cuenta que Él hizo tanto por ti en el pasado que lo que está pasando en el presente, Él también lo puede hacer. Seguro que sí. Y eso es paz. Amén. Eso es sentir la paz. Y estamos seguros de que Él volverá a hacerlo. Amén. Vamos a orar para dar por concluido esto. Saludamos y agradecemos a las personas que han pasado y que han visto y deseamos que haya sido de bendición para todos. Amén. Vamos. Padre Santo, Padre bueno, venimos a tu presencia, Señor, con corazones, en primer lugar, agradecidos. Amén. Porque es innegable que tu gracia y tu misericordia nos han sostenido a lo largo de nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Padre Santo, en esta circunstancia y en cualquiera que fuera las crisis que experimentemos en nuestras vidas, ayúdanos a que éstas, en lugar de cuestionarnos, en lugar de alejarnos, en lugar de debilitar nuestra fe, pongan en nosotros una mayor sed, más hambre, una mayor necesidad de tu presencia en nuestras vidas. Amén, gloria a Dios. Que nosotros podamos experimentar un despertar espiritual, que nosotros podamos experimentar un reencuentro contigo, que estas cosas nos lleven y nos acerquen más a ti cada día, Señor. Padre Santo, te pido, aprovechando la oportunidad, que tu presencia y tu bendición acompañe a toda la humanidad en esta crisis que estamos viviendo. Amén, Señor. Señor, es mucha gente la que tiene angustia, es mucha gente que quizás, por ejemplo, ha visto morir seres queridos y no ha podido ni siquiera hacerle funerales, quizás algunos ni siquiera dar sepultura. Hay mucha la gente que se angustia porque tiene familiares, seres cercanos y queridos que tienen que trabajar para ayudar a otros. Es mucha la gente que le angustia su economía porque quizás no pueden desempeñarse como acostumbran a hacerlo en cuanto a sus labores. Padre, son muchas las aristas por las cuales esto puede ser preocupante. Que nosotros, Padre, todos tus hijos, al depender plenamente de ti, podamos ser llenos de la paz y la esperanza que viene del cielo. Amén. Te pido, Padre, que bendigas abundantemente a Pastor Misael, a su familia, su hogar y su ministerio, y a todas las personas que de parte suya están interactuando o han visto este mensaje, que ellos, Padre, hayan podido recibir esperanza de alguna manera en él. Amén, gloria a A las Dios. personas que han entrado de mi parte, Padre, bendíceles a todos con toda bendición espiritual en los cielos y que, Señor, nosotros podamos seguir adelante puestos los ojos en ti, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Amén. Perdona nuestros pecados y llénanos de tu paz. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria Bien, a Dios. muchas gracias, Pastor Misael, por estar aquí. Siempre es un placer poder estar aquí. De verdad que sí. Así Agradecido es. a los amigos que estuvieron con nosotros también, que entraron en un momento, estuvieron ahí, qué bueno. Que todos sean bendecidos también en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahí entonces nos vemos, quizás en una próxima ocasión. Dios te bendiga, Dios le bendiga a todos, también a los amigos de Instagram, Dios le bendiga mucho. Qué bueno que Claro que pasaron sí. por ahí
y que la paz y la esperanza del Señor también les alcancen a ustedes. Nos vemos. Amén. Bye, bye.